La mayor parte de ellos desaparecen sin dejar ningún rastro, primero que nada, llevándose a las personas y generalmente las matan a las afueras de las ciudades y las entierran donde no dejan ningún rastro, las queman, las disuelven en ácido, hacen todo tipo de barbaridades con ellos, los cortan en pedazos y los llevan y Bienvenidos a un nuevo podcast de Mayéuticas, que tiene una historia impresionante que contar, de una gran problemática. ¿Quién eres, Daniel? Hola chicos, pues mi nombre es Daniel, me conocen como Daniel Mosic en redes o Mosic MX en las distintas plataformas. Yo me dedico a realizar documentales de problemática social y pues en esta ocasión andamos promoviendo un documental que se hizo sobre una temática muy importante en México, que son las Madres Buscadoras de Sonora. Madres Buscadoras de Sonora es un colectivo que se creó por una madre que había perdido a sus 3 hijos. Entonces ella, al no ver ninguna respuesta de las autoridades, decide comenzar su propia búsqueda, aún enfrentándose a los peligros que creo que en gran parte del mundo se conocen, los peligros de los cárteles mexicanos, y que pues obviamente es el que causa mayores muertes en todo el país. Yo me voy con ellas a realizar un documental y pues es lo que estamos ahorita trayendo por acá, ¿no? Pues están buscando a quién llorarle, ¿no? A quién llorarle en sus casas, en un lugar en donde poder depositar los restos e ir a platicar con ellos, a llorar. Incluso pues solamente pues para recordar. Y espero que las historias de ellas puedan llegar a ustedes y que se pueda apoyar de alguna manera y que podamos entender y ser empáticos con estas personas. ¿De dónde surge esa iniciativa tuya? Es decir, demostrar al final una realidad, ¿no? Porque al final este podcast también es demostrar la realidad y eso es una realidad más de México. ¿Cómo surge todo eso? Desde pequeño me gustó muchísimo ver documentales, siempre ha sido una de mis principales pasiones, incluso de historia, todo lo que tuviera que ver con algo de la humanidad siempre me gustó mucho. Y hubo algún momento en que yo vi una entrevista en televisión, un reportaje en televisión de México, y escuchaba yo que estaban hablando sobre este tema y me pareció sorprendente que yo al estar en el país no me estaba tan enterado de que muchas de ellas hacían esta búsqueda y esta labor, y porque yo pensaba todo el tiempo que pues eran apoyados por el gobierno a buscar y a encontrar a sus familiares, pero pues mi sorpresa fue muy grande al saber que no, que ellas eran las que encontraban, y pues de ahí empezó a surgir la espina, como le decimos nosotros en México, y para poder empezar a crear este tipo de contenido. Yo no quería crear un contenido barato, entre comillas, porque pues también yo no estoy en contra del entretenimiento. El entretenimiento como ser humano lo necesitamos, pero también yo quería hacer algo que trascendiera, que dejara un poco de huella en lo que es mi país, ya que nadie volteaba a ver a estos colectivos, porque pues al igual que un indigente en la calle y en todos los países lo he visto, pasamos y lo ignoramos. Pero el problema ahí existe, ¿no? El problema persiste y pues no hay nadie que esté haciendo pues algo para solucionar eso. Y pues en base a eso yo decido pues tomarme la iniciativa, porque fue una iniciativa de poder documentar esta lucha de ellas. Exactamente, ¿qué pasa con los niños? La mayoría de ellos no son niños en sí, son ya jóvenes entre los 16 en adelante que siguen siendo niños, pero la mayor parte de ellos desaparecen sin dejar ningún rastro, primero que nada, pero sin miedo a decirlo, y sé que muchas de las madres, si llegan a ver esto, y de las personas que están en Latinoamérica, me van a decir, es que la mayoría de ellos está metido dentro o coludidos por el narcotráfico. Son personas que de alguna manera o son contrarios de algún cártel, o son hijos de alguien, o su familia pertenece a algo relacionado con eso. Entonces, yo te pudiera decir por lo menos el 50% de los desaparecidos sí pertenecen, pero existe la lucha sobre el otro 50%, ¿no? Y así sea el 100%, pues ambos son seres humanos que pues sus madres merecen una respuesta de lo que está sucediendo.
me dicen, no vayas mamá, te puedes caer, no te subas al cerro. Y pues aquí ando en la lucha hasta que lo encontremos con el favor de Dios. No he tenido miedo, a pesar de que he pasado con experiencias así, un poquito fuertes, pero no tengo miedo porque yo amo tanto a mi hijo que yo me voy a ir a donde sea a buscarlo. A donde sea, donde nos digan, vamos, voy a ir. Tengo la esperanza, no tengo miedo. Mira, te voy a poner en contexto cómo suceden este tipo de desapariciones. En gran medida no son como las desapariciones de un secuestro. Un secuestro en México, pues te piden un rescate, lo pagas o no lo pagas. Muchas veces se mata a la persona, muchas veces se entrega. Pero este tipo de desapariciones son desapariciones forzadas debido a que los cárteles intentan incrementar el miedo hacia la misma población o bien incrementar el miedo hacia un cártel contrario. Entonces, de esta manera ellos lo hacen posible llevándose a las personas y generalmente las matan a las afueras de las ciudades y las entierran donde no dejan ningún rastro, las queman. Las disuelven en ácido, hacen todo tipo de barbaridades con ellos, los cortan en pedazos y los llevan y tiran partes en muchos lugares. Entonces esto sucede muy seguido y es muy común que suceda allá en México, ¿no? Difícilmente las noticias tocan este tipo de temas. ¿Por qué? Porque también están amenazados a que no se toquen este tipo de temas. Somos personas como nosotros que somos más independientes los que nos atrevemos a tocar este tipo de temáticas, porque aunque sabemos el riesgo, pues es parte de nosotros el poder levantar la voz de estas personas, ¿no? ¿Cuál ha sido la historia que más te ha conmovido? De que te haya contado alguna madre o algún familiar de allí. Me pasó hace muy poco en la presentación del documental que mientras estamos realizando el documental llega una de las madres buscadoras y nos dice que justo acaban de llegar de una búsqueda y que habían encontrado restos, pero restos calcinados, y que la policía les decía que no era carne humana, que era carne de animal, que era una vaca, que era algún animal que estaba por ahí que se había quemado. Pero la realidad de esto fue que ellas tuvieron que tomar los pedazos de carne, nos los estaban contando ahí mismo en el documental, y olerlos para saber si olía carne humana o no, porque la carne humana tiene un olor muy peculiar, es muy diferente a la de animal. Y lo que ellos nos decían es que los oficiales, los policías, las autoridades se estaban riendo de ellas, que te estaban diciendo que pues este es carne de animal, no sé para qué se la están oliendo, si no pasa nada, ¿no? Se estaban burlando en su propia cara. Y el verlas con el llanto tan fuerte, pues fue muy estremecedor. Es muy difícil verlas y cómo ellas sufren, ¿no? Y que pasan por este tipo de no empatía. No hay ninguna empatía hacia ellas de las autoridades, y son las que están para apoyarlos, pero no existen. ¿Por qué no tienes miedo? Porque estoy en busca de alguien que es parte de la familia, entonces hasta encontrarlo. Cualquier riesgo vale la pena. Así es. Mientras los traigamos a casa, pues ellos tienen hermanos, hijos, familia, y pues no están solos. O sea, ¿está relacionado allí la policía con el tema del narcotráfico y todo este mundillo así más oscuro? Sí, totalmente. Y lo digo totalmente
Porque nosotros allá en México estamos acostumbrados a que alguien está relacionado, algún amigo, algún primo, algún conocido, siempre alguien está relacionado con otro alguien. Entonces es muy corta la cadena en la que tú te puedes involucrar tal vez con este mundo, no totalmente, pero sí que puedes llegar a ellos. Y pues es casi imposible que no exista la corrupción y que no existan autoridades coludidas por el narcotráfico en México, ¿no? Y con la política imagino que también, ¿no? Totalmente. Incluso ha habido detenciones de políticos que han sido detenidos por este tema, y pues muchos otros han sido muertos por el mismo narcotráfico, ¿no? ¿Qué tipo de política tenéis ahí en México ahora mismo? Estoy desconectado de... Yo no te diría que nos vamos por comunismo ni por nada de eso. Yo te diría que tenemos una política basura, porque nuestra política no funciona para nada, existe solamente para los ricos. Es donde están protegidos también por las autoridades. Las autoridades solamente protegen a los ricos, los pobres son los que dicen ustedes se las arreglan como ustedes puedan, porque pues no hay una equidad tanto en educación como en seguridad de ningún tipo, ¿no? ¿Cómo se soluciona? O sea, ¿qué solución puede haber a este problema? Este problema viene desde raíz. Todo se soluciona con que nosotros no podemos juzgar, a pesar de que te digo todo esto, no podemos juzgar al narcotráfico. Existen personajes tan importantes como Chapo Guzmán, que es conocido en todo el mundo, sí. Pero la historia de Chapo Guzmán es muy interesante, porque él fue un niño que vendía naranjas en un pueblo que se llama Badiraguato, en Sinaloa. Y era la única posibilidad de que él tenía para comer, ¿no? Entonces no le daba lo suficiente como para poder decir, ok, voy a tener una vida de esto, no voy a poder tener hijos, no voy a poder tener una familia viviendo de esto. Entonces empieza a crecer el narcotráfico allá por los 70s, empiezan a crear estos cárteles y pues encuentran una forma ya directa de poder decir, yo veo a esta persona que llega en una camioneta del año, que viene con mujeres, que viene con joyas y viene con ropa nueva, ropa limpia, pues ¿qué quiero yo? Yo también quiero eso, ¿no? Entonces lo que buscan estos jóvenes es una oportunidad realmente, así como tú y yo, que estamos buscando una oportunidad en nuestros medios, y afortunadamente nacimos en un país en donde tenemos los medios para poder crecer. Pero imagínate a alguien que crece en donde la única forma de comer es plantando marihuana, o es plantando cocaína, o es plantando algo, ¿no? Entonces no podemos juzgarlos de primera instancia, pero aunque ellos están siendo delincuentes, pues es la única forma que les tocó vivir. Muchos dicen, puedes juzgarlos porque ellos deciden si hacer el bien o hacer el mal, pero tú no estás en estas circunstancias. Tú no puedes opinar si no estuviste viviendo el hambre que pasan ellos, que no tienen casa. Supervivencia, es como si estás en medio de la selva y hay un pan solo para una persona y sois 10. ¿Qué hacéis? Exacto. Pues liaros a puñetazos, ¿no? O sea, estoy poniendo un ejemplo así un poco más violento, pero yo creo que al final puede llegar a ser instinto animal. El otro día hice un podcast con un militante marxista-leninista, y él decía, tiene una frase, en general el marxismo-leninismo tiene una frase que dice, no es el individuo, es la sociedad, haciendo un poco referencia de que, vamos, yo le pregunté por el tema del mal, de no es que los hombres somos malos por naturaleza, tal, y decía, no, somos malos por la estructura en la que vivimos, es decir, por cómo está constituida no la realidad, sino la sociedad. Sí. ¿Tú cómo ves esto? Ay, pues mira, por ejemplo, existen comunidades como, no sé si se escucha por acá, pero las comunidades menonitas, en donde ellos son totalmente sustentables, son comunidades de que ellos se rigen bajo sus propias normas y reglas. Eso lo hablamos, comunas, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y pues ellos, básicamente lo que tú me dices, ¿no? Nadie tiene más que otro, todos nos repartimos de maneras iguales, y son comunidades que son muy, muy fructíferas. Realmente no hay conflictos dentro de esas comunidades, deben de existir como en todas partes, pero ves que todos se ven al mismo nivel socioeconómico, ¿no? Y yo creo que pudiera ser por este lado. En cuestión de México, yo creo que nosotros debemos de trabajar más en la educación, porque realmente desde ahí viene, es la raíz de todo cómo va cambiando, porque no existen valores. Incluso se quitaron materias en las escuelas de valores cívicos y éticos, que ya no existen, ¿no? Ya no les importa qué tan buena persona o mala persona eres, mientras generes y muevas la economía de un país, ¿no?
cuántas personas son, claro. Por lo que he visto en documentales, son grandes, son de 300 personas, de 500 personas, Claro. porque no son de 10, de 15, tal vez sea un poquito más fácil, ¿no? Pero El problema es que justo en Rusia eran millones de personas, porque era justo en el territorio más grande. ¿Se puede aplicar una idea así a países tan grandes, es decir, al mundo entero? yo pienso que sí se podría aplicar, pero prácticamente habría que reiniciar la humanidad, y creo que eso está pasando ahorita, ¿no? Están tratando de reiniciar la humanidad con guerras, con todo este tipo de acciones. Por ahí dicen que si quieres tener éxito tiene que haber pérdidas, ¿no? Y creo que es un pensamiento que, aunque se escuche muy descabellado, pues también tiene algo de lógica. ¿Cómo vas a cambiar las reglas de un país si ya están acostumbrados por generaciones y generaciones? Pero pues se puede ir poco a poco haciendo este cambio, y siempre va a haber personas que estén en contra de este tipo de cambios, ya sea del comunismo, de todo tipo de cambios, ¿no? Religiosos, de cualquier índole. Claro, porque, por ejemplo, lo que me estabas contando del tema de las desapariciones, todo esto que no hacen nada, la corrupción y tal, se produce en un estado, por así decirlo, capitalista, ¿no? Sí. Entonces, es como eso no pasaría a lo mejor en el comunismo. Sí, pudiera ser, ya que en el capitalismo, pues, es el mayor ingreso que puede tener incluso una ciudad como la de donde soy yo. El mayor ingreso, y donde los restaurantes, donde los bares, donde todo esto está regido por el narco, son los principales inversores para que esto funcione, la economía de una frontera. La economía en una frontera en México es muy diferente a una frontera aquí con otro país. Aquí solamente, incluso puedes pasar en muchos lugares sin tener que brincar un muro, ¿no? Por nosotros se cobra por cruzar un muro fronterizo, se cobra incluso por vender droga dentro de ese muro, se cobra por prostitución, se cobra por todo. Entonces, ¿quién lo va a controlar? Si es el gobierno o es el narcotráfico. Entonces, ¿quién es más poderoso? Nos vamos al siguiente escalón. ¿Quién es más poderoso? Es más poderoso el narcotráfico que gobierno, y muchos están bajo el mando del mismo narcotráfico. De este mercado, por así decirlo, negro, oscuro, inhumano, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿cuál crees que es el peor y por qué? El migrante, totalmente. El de migrantes. ¿Sí? Sí, totalmente. ¿Cómo va ese tema? ¿Lo sabrías explicar? Claro, en México y en Latinoamérica, los países de Sudamérica y todo lo que es allá abajo del continente, llegan a un paso que es el paso del Darién o del Dariel, no sé si es con L o con N, en Panamá. Actualmente están cruzando miles y miles de personas. Ves caravanas con más de 2,000 personas cruzando entre la selva, y es imposible que no haya una persona que se rompa un pie, que esté enferma, que lleven niños, y todo lo hacen viaje, ¿no? Claro. por días. Imagínate, son 7, 8 días viajando por la selva sin comida, sin agua, una cantidad impresionante de basura que van dejando una contaminación totalmente, pero van en busca de la oportunidad hasta llegar a México, ¿no? Hacen todo este recorrido solamente para llegar a la frontera sur de México. Después de ahí toman algo que se conoce como la Bestia, que en muchos países es conocido, que es el tren que lleva mercancías desde varios territorios de México hacia Estados Unidos. Entonces ellos se montan en la parte del tren arriba, y en el transcurso se caen, en el transcurso se suben a asaltarles, a quitarles sus pertenencias, se suben a violarles, se suben a todo tipo de adversidades. Imagínate hacer un viaje de más de 2 meses para llegar a la frontera, ¿no? Ya, pase todo eso, todo. Y luego encima a lo mejor cuando llegas te mandan para atrás, Sí. o te dejan abandonado, ¿no? Claro, sí. Al llegar al punto más lejos, al llegar al punto más cercano a Estados Unidos, existen ya los cárteles, que son los cárteles relacionados con migrantes. Se los conoce como coyotes o como polleros. Y estas personas se encargan de cobrarte a ti cierta cantidad, que ya no vienes con dinero para cruzarte hasta Estados Unidos. Se cobran hasta $7,000 por cruzarte hasta Estados Unidos. Con esos $7,000 tú puedes tener un negocio en tu país de origen, y es un negocio tal cual como el que estamos ahorita. Entonces, muchos de nosotros nos ponemos, pero ¿por qué no invertir ese dinero en tu propio país? ¿Por qué no generar? Pero ya realmente que ya están cansados de lo podrido que está el sistema en sus países, y quieren encontrar una opción en Estados Unidos. Es el sueño americano, que realmente no es un sueño, ¿no? Porque cuando ya están en la frontera, los abandonan los mismos traficantes, los abandonan en el desierto. En mi ciudad llegamos hasta 50 grados de calor.
Imagínate pasar a 50 grados de calor. Si ahorita con 27, no sé cuántos grados estamos, sentimos calor, ahora imagínate el doble de esta cantidad. Pasan por el clima del frío, el frío también se congela, es semidesértico y hay una zona desértica en donde cruzan, se mueren de frío, se mueren por mordeduras de serpientes, por picaduras de escorpiones, porque en la noche van caminando y hay voladeros, hay precipicios en donde no se dan cuenta y se caen y se golpean. Y lo que pasa ahí es lo mismo que pasa en el Everest. Si tú ves que alguien está lastimado, tú no te puedes detener a salvarlo porque tú también te vas a ir con él. Entonces los tienen que abandonar así en el desierto. Nos contaba una persona que trabaja en migración que la historia que más le conmovió fue de un niño de 15 años y una niña como de 6 años que iban con su mamá hacia Estados Unidos. Y su mamá se enferma, no llevaba medicinas para el azúcar y todo ese tipo de cosas. Y ella no tomaba agua porque la única agua que llevaba era para dársela a sus hijos. Y ella tomaba del agua sucia, de la que encontraban, se enferma. Y dicen que ellos estuvieron, se me pone la piel de gallina, porque dice que ellos estuvieron encima de ella tapándose en el frío con el cuerpo de su mamá para no pasar fríos en la noche y seguir caminando y seguir encontrando. Afortunadamente los pudieron rescatar y pudieron salir de ese momento. Pero historias como esas hay miles en la frontera y para mí es la peor porque es el trato más inhumano que se le puede dar al ser humano, ¿no? El lucrar con su propia integridad, con su propia vida, yo creo que no tiene un precio, ¿no? Realmente. Te puedo preguntar si lo sabes, quién está al frente del tema de las migraciones. Son los que te mencionaba, son los polleros o coyotes. Sí, pero detrás, o sea, sí, así es como se les llama, pero sí. ¿Quién hay detrás de eso? Se dividen en varias mafias. Uh-huh. La mafia que va a cruzar drogas a Estados Unidos, la mafia que va a cruzar personas, la mafia que van a cruzar otro tipo de mercancías y generalmente siempre hay un líder arriba de ellos, ¿no? Eso, a ese me refiero. Pero el que termina siendo el líder de todos ellos es el mismo que es el líder de las drogas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque ellos no pueden trabajar en un territorio que es dueño de ellos. Ellos ya se consideran el dueño de toda esta mesa. Y tú no puedes poner aquí un vaso si yo no te doy permiso, porque yo soy el dueño del cártel X, que hay varios. Un feudal en la Edad Media. Exacto. Entonces, si yo no te doy el permiso, tú no puedes trabajar por esta zona. Entonces, si yo soy un nuevo integrante y yo quiero pedir permiso contigo, ¿cuánto me vas a cobrar a mí por yo poder utilizar tu ruta para poder cruzar personas? Entonces, se van creando pequeños grupos que se dedican a eso. Pero le dan un pago a lo que es el gobierno, sí, el gobierno del narcotráfico, ¿no? Porque pues es eso. ¿Y quién está en la cabeza del todo? O sea, ¿es un político? ¿Es un banquero? ¿Es un...? Realmente no sé. ¿Cómo se llega a ese poder de narcotráfico? No me creo que sea igual así. Pues no es fácil, pero se gana. A ellos les dicen que con respeto, pero el respeto de ellos es a base de miedo. Claro. Y hay varios cárteles, depende cómo se dividan el territorio. Por ejemplo, llega el cártel de Sinaloa, mi territorio es Sinaloa, mi territorio es Sonora y mi territorio es Chihuahua, ¿no? 3 estados de por allá. Ajá. Entonces, como es un territorio muy extenso, México es un país muy grande, se pudiera decir que hay rebanadas del pastel para varios cárteles. Entonces, cuando hay algún conflicto en alguna zona, por ejemplo, en el centro de México hay un estado que se llama Zacatecas, han estado peleando 5 cárteles por el territorio y desapareciendo personas, pueblos enteros han desaparecido los hombres, llegan camionetas y se llevan a todos los hombres para que se los lleven a trabajar forzadamente con ellos con armas y a quemar casas y todo esto. Y al suceder esto, no hay un solo líder como antes. Antes había los jefes de la mafia, que eran 3 o 4 por todo el territorio tal vez. Pero ahorita ya se ha ido extendiendo en que ya no es uno solo, ya son 10 y cada uno está buscando un territorio. Por eso ahorita las desapariciones en México, las muertes de periodistas, es el país con más periodistas muertos. ¿Por qué? Porque ya no hay un control total sobre lo que se hace y no se hace. Antes, te estoy hablando de los años 90, había un acuerdo entre el narcotráfico y gobierno que
trabajaban de la mano, por así decirlo. Yo te dejo trabajar, tú déjame hacer lo tuyo y yo lo mío. Y se vive de una forma muy, muy tranquila. Aunque sabíamos que se estaba cruzando toneladas de drogas a Estados Unidos, todos tenían trabajo y todos estaban felices, por así decirlo. Existían las muertes y existían las desapariciones, pero no tan común como se está viviendo hoy en día, no tan elevado como hacen. Cuando vamos a encontrar nosotros con las madres buscadoras en su labor, en este mismo espacio se han encontrado más de 50 personas. Imagínate, y es un espacio pequeño, ni siquiera son miles de kilómetros, es un espacio pequeño y ellas solas han encontrado 50 cuerpos. El colectivo ha encontrado más de 2,000 personas ya restos y otras 2,000 personas con vida que en situaciones de secuestro y que están a punto de morir, ¿no? Hay muchas historias como estas ahí. Y es triste, desgraciadamente, porque nosotros sufrimos porque no sabemos dónde están nuestros desaparecidos. Y si no nos ayudan ellos, inclusive que se ha batallado para que nos acompañe, inclusive lo que necesitamos en estas áreas tan peligrosas, que nos ayude a todo lo que es de gobierno de seguridad, y a veces no nos ayudan. Entonces para nosotros eso ya no nos importa tanto, porque nosotros lo que queremos es encontrarlos, y como sea venimos a encontrarlos, lloviendo o como sea, como nos sientamos. En veces digo, no puedo, pero el amor a mi hijo me motiva a buscarlo. Y a mi hijo y a todos, porque somos una familia del mismo dolor. Y todos sentimos eso, tristeza y dolor con las autoridades que no están al 100 con nosotros, ni el 50, ni el 30, ni el 5 quizás por ciento están con nosotros. Y es triste. ¿Hay algún niño o así adolescente que haya sobrevivido a este tipo de secuestro y haya contado a dónde le llevan o qué hay allí, qué le hacen, etcétera? Mira, Ceci Flores es la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora. Ella es una señora que pierde a sus 3 hijos, pero durante el documental nos cuenta ella que uno de sus hijos, que en ese entonces tendría 16 años, es un niño prácticamente, se lo llevan sin tener nada que ver con eso, porque su hermano al parecer sí estaba relacionado con algo del narcotráfico, y se llevan a él y se llevan al chico de 16 años. Entonces él estuvo varios días allá secuestrado, y pues desafortunadamente a la otra persona lo han encontrado, a su hermano no lo han encontrado hasta ahorita, pero él estuvo presente viendo todo lo que hayan hecho con su hermano. No nos los dice directamente a cámara, pero pues todos sabemos cómo funciona esto, los hacen ver para que quede alguna prueba de lo que está sucediendo. Hace 3 semanas, antes de yo venir aquí a Madrid, desaparecen 7 jóvenes de 16 y 17 años. El mayor tenía 18 años. Y los secuestran para pedir un rescate a su familia. Eso fue la versión oficial que se ha dado. Y de los 6 matan a 5. Entonces son niños. Y dejan a uno vivo. No sabemos si es para que dé el mensaje de todo lo que está pasando, para que los demás cárteles echarse la culpa entre un cártel y el otro, y pues ellos cuentan las historias de todo lo que ven. Entrevisté a un GAFE, es un elemento de las Fuerzas Especiales Mexicanas, que vendría siendo como el SWAT de Estados Unidos o un grupo de esto, pero sí. el grupo más armado, el más especial de México. Y él nos contaba historias como que los cárteles tendrían arriba de un cerro, de una montaña, la vista hacia una cancha de fútbol, y se entretenían tirando balas a los niños que estaban jugando fútbol. Ese era el entretenimiento de ellos, de los niños. Si pueden buscar la información sobre GAFE 423, él tiene muchísimas historias sobre lo que pasa en México, y aunque ha corrido muchísimo peligro, no se ha callado y está haciendo su labor, ¿no? Dentro de esto que es el alzar la voz por nuestro país, porque realmente es lo que estamos haciendo, tratando de que haya algún cambio que es necesario ya totalmente, ¿no? Ya estamos cansados de que suceda esto. O sea, que entonces en el fondo los quieren para tema de dinero, meter miedo. Sí. Y luego también para su propia diversión, para los narcos. Sí.
Sí. No hay nada más. No hay nada más, son intereses que pues son los que ellos buscan, buscan tener poder, porque dinero ya lo tienen, millones de dólares, y tú puedes ver casas como en Culiacán, hay un panteón, ¿se llama panteón aquí también? Cementerio. Sí, hay un cementerio que si tú entras en ese cementerio, se me va el nombre ahorita, Jardines de Lumaya creo que se llama, lo pueden buscar en internet, y son mansiones, pero son lápidas. Tienen aire acondicionado, tienen calefacción, tienen adentro sala de juegos, su sala, televisiones. Es una casa, pero es el lugar en donde están descansando estos capos de la droga en México. Y pues son bajo intereses de ellos mismos, ¿no? Lo que buscan es poder, porque realmente dinero ya lo tienen. ¿Y no hay ningún político en México ahora mismo que intente combatir esto? O sea, a nivel político no se puede hacer nada. Hubo un presidente que fue Felipe Calderón en el año, si no me equivoco, fue en el 2006, que inició una guerra contra el narcotráfico, pero fue el sexenio más violento porque eran todos contra todos y hubo demasiada sangre. Todavía seguimos llorando los muertos de esa época, y no funcionó la estrategia, realmente nunca funcionó esta estrategia contra el narcotráfico. Durante el sexenio de Felipe Calderón existió no recuerdo el puesto, pero era el secretario de Seguridad a nivel nacional, García Luna. Él está siendo ahorita enjuiciado en Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero. Resulta que él, mientras estaba en el puesto más importante del país, le estaba dando las herramientas a un cártel para que acabaran con el otro, para que un cártel tomara todo el territorio y que ya no fueran dos. Entonces, él ahorita está siendo enjuiciado en Estados Unidos, creo que ya fue declarado culpable, no sé si ya se le dictó sentencia, pero pues imagínate, si la autoridad más grande que puede tener un país está metido con uno de los cárteles, pues ¿qué pueden hacer, no? Claro, nada. Existe la serie de Narcos México, y aunque muchos dicen que no debemos idolatrar ese tipo de contenido, está muy cercano a la realidad. Y te lo digo yo, que yo crecí en un lugar en donde el día que matan a uno de los jefes de los cárteles, se escucharon las balas por toda la ciudad, y fue que estaban festejando que habían matado a un líder en la Ciudad de México Festejan con balas directamente, ¿no? Sí, a 2.500 kilómetros de donde soy yo. Estaban festejando ellos pues que había caído un líder de otro cártel, y total, así como se ve en la serie, yo creo que está un 80 o un 90% muy cercano a la realidad. Wow, sí, además yo tengo bastantes amigos y me lo han contado también con el que grabo, el que te comentaba antes, mi amigo de Perú. Me decía, por ejemplo, que muchas veces este tipo de mafiosos, narcotraficantes, no sé cómo llamarlo, es que me estoy acordando de Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Eso es, como el más famoso. Lo que hacía era construirles casas, les daba a lo mejor una escuela, se lo pagaba todo directamente, sin pedir nada a cambio, o sea, gratis. ¿Qué pasa? Que esos niños le tenían como un dios prácticamente, como un padre, ¿no? Porque les ayudaba, les daba, parecía que les daba un futuro, pero luego él les cogía y les decía, ¿me puedes hacer un favor? Solo un favor. No sé, esto es lo que me han contado, ¿eh? Sí. Y entonces le daba X mochila para que lo transportasen a otro sitio, y era droga. Sí. Entonces eran como sus mini soldados. Sí, allí en México son mulas. Mulas, sí, también. Algo que está sucediendo con los migrantes, imagínate que van 2.000 personas, de esas 2.000 tal vez llegaron 200 solamente, porque otras se regresaron, algunas otras se arrepintieron o se quedaron a vivir en México, pero de esas 200 personas que llegan, cada una, si le pones un peso de 10 kilos, claro. O sea, imagínate la cantidad de droga que van a cruzar hacia allá. Y los que hacen es prometerles cruzarlos a Estados Unidos si se llevan una de esas mochilas con droga. Y muchas veces ya no les pagan. Se lo facilitarán a lo mejor, ¿no? Así es. Es decir, a lo mejor de esos 1.000, si a lo mejor, yo qué sé, 100 van con esa mochila, se lo dicen a este lleva esto, le facilitáis
la entrada, ¿no? Sí, Porque al final les beneficia, ¿no? les beneficia y además ellos se hacen pasar por otro migrante, o sea, no van solos. Ellos van acompañados de uno o dos, Claro. y ustedes están amenazados. Si ustedes dicen algo, allá nos van a estar esperando y nos van a matar a todos, o sea, los van a matar a todos, ¿no? Y es bajo amenaza con lo que pasa en ellos. Entonces, si ellos cruzan ya a Estados Unidos con la esperanza de que todavía les van a pagar, porque les dicen que les van a pagar, pero no les paga nada, ya simplemente déjame aquí y tú vete, ¿no? Y pues para muchos dicen, ok, por lo menos ya estoy acá del otro lado y ya pude. Pero si los agarra la policía en Estados Unidos, se llevan años de prisión por algo que no están haciendo, ¿no? Exacto. Y luego allí en Estados Unidos que hay una liada impresionante. Sí, Estados Unidos está teniendo un problema gravísimo de migración. Dudamos mucho que lo puedan controlar porque para los mexicanos un muro no hace la diferencia. En mi ciudad hay varias casas que están colindando con el muro de Estados Unidos, y por abajo existen los túneles en donde llegas a Estados Unidos. Hay muchas casas que están clausuradas por el gobierno, pero que se siguen utilizando por eso. En un documental que yo estaba realizando sobre un homenaje que hice yo a esta ciudad, de donde soy nativo, en el momento que estamos grabando se acerca uno de los... se les llama punteros, que son los que están observando. Allá viene un oficial, yo agarro mi radio y les aviso a las personas que están cruzando, viene la policía, quédense ahí tranquilos, les aviso qué pasa. Si pasan y no hay ningún peligro, ya pasaron, no hay ningún peligro, pueden continuar su camino, ¿no? A eso se dedican los punteros. Entonces, cuando el momento en que yo estoy grabando y que estoy en esta parte, pues automáticamente me corren, ¿no? No puedes estar grabando aquí, este territorio pues ya sabes para qué se usa, entonces te pedimos que te vayas de aquí, ¿no? De una manera muy amable, pero tú sabes con la intención que te lo están haciendo, ¿no? Y conoces perfectamente la forma en que te lo están diciendo. Tú eres al final periodista, ¿no? Porque muestras un poco la realidad, la filmas, haces documentales, hablas de ello. Sí. ¿Te han llegado, y luego antes me has dicho que a los que más persiguen es a los periodistas, ¿te han llegado a amenazar de alguna manera? Recibí solamente 2 mensajes. El documental creció, ahorita solamente lo han visto 400,000 personas, que espero que lo vayan a ver muchísimas más personas. Bastante. Yo tenía la oportunidad de este documental presentarlo en festivales y decidí colgarlo en YouTube, debido a que yo quería que estuviera al alcance de todos, que no solamente fuera para directores y actores y las personas del gremio del cine y de los festivales. Yo quería que llegara a todos absolutamente, que tuvieran un móvil en sus manos y que pudieran verlo, ¿no? Durante este proceso yo recibí 2 mensajes de baja ese video porque no sabes con quién te estás metiendo, y el otro, si no lo bajas, si no borras esto, ya sabemos quién eres, ¿no? Pero puede ser cualquier persona simplemente por el hecho de que piensa que todos los que están perdidos están involucrados de alguna forma con el narcotráfico, y lo ves en los mismos comentarios. Por algo les pasó esto, haciéndote referencia y alusión a que cómo no te va a pasar que te caes si estás jugando arriba de una mesa, ¿no? Es prácticamente eso. Pero yo te voy a confesar algo que todavía no lo había dicho, pero el mismo día que yo voy al documental con ellas, ese mismo día nos reunimos con uno de los capos de la ciudad. Entonces nos reunimos con él y cenamos con él y estuvimos con su familia y todo, y en ningún momento hubo alguna referencia a intimidación o algo, ¿no? Ellos saben que de la forma en que yo estoy haciendo mi trabajo es hablar de la realidad, y nunca estamos buscando como culpables. En este documental no se busca el quién hizo las cosas, porque sabemos quién las hizo, todos, tanto las madres como los que los desaparecieron lo saben. Pero nosotros buscamos en el documental hablar del dolor que ellas pasan por eso, ¿no? Y cuáles son las dificultades que llegan. Y aquí el culpable no es el narcotráfico, aquí el culpable es el gobierno que no nos ha dado educación desde un principio, que no nos ha dado las facilidades para poder tener áreas deportivas, para poder tener espacios de recreación. El único culpable aquí es el gobierno y no hay otro, no hay otro. Nosotros estamos bajo las condiciones en las que crecemos. Algunos decidimos tomar o algunos decidimos no tomar ese camino que le llaman el camino fácil, pero no es nada fácil. Es que sin educación al final no somos nadie. No, exactamente. Somos salvajes y nos da igual todo. Y si tú ves, son personas muy inteligentes. Una persona como el Chapo Guzmán, que no sabía leer ni escribir y construyó uno de los imperios más grandes que se ha construido alrededor del narcotráfico en México.
y dueño de muchísimas cosas, inversiones, pudo escalar hacia otros países su empresa, porque realmente ellos lo manejan como una empresa, y te das cuenta que si hubiera utilizado todo ese conocimiento y esas ganas y esa hambre de salir adelante en algún otro ámbito, ¿no? Tal vez en el ámbito de agricultura o ganadería, si él hubiera tenido 5 borregos, con esos 5 borregos hubiera hecho muchísimo más de lo que hubiera podido tener, pero no tuvo las condiciones, entonces Claro. no se puede. Porque al final lo que quieren es ganar dinero. Y yo digo, no puedes encontrar, si tan listo eres, no puedes encontrar la estrategia para ganar dinero y al mismo tiempo no arruinar la vida de los demás. Esa es la cosa, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que sí que puede haber ese punto medio. Puedo haberlo, pero si nos ponemos a ver en las grandes empresas, Coca-Cola, ¿qué daño nos está haciendo con sus productos? Ya, cierto. Lo vemos en farmacéuticas. Y las pastillas, eso es un... Yo cada vez tomo menos pastillas. El fentanilo, el problema del fentanilo, que fue un programa que se realizó en Estados Unidos con, si no me equivoco, con psiquiatras, y que les dieron la oportunidad a médicos de poder recetar esto, y que se volvió totalmente un descontrol, y ahora le están echando la culpa a México, de que México es el que tuvo la culpa de que los zombies anduvieran ahorita se les conoce como zombies en Estados Unidos, cuando ellos mismos son los que dieron luz verde o que abrieron las puertas para que sucediera todo esto, ¿no? Están culpando a México y a China. Pero es que Estados Unidos culpa a todo el mundo. Yo no sé qué pasa, que Estados Unidos parece que nunca tiene culpa de nada. Exacto, ellos son perfectos y no es, pasa nada. Es curioso, pero son, entre comillas, la primera potencia mundial, y yo por mis lógicas intuyo que para ser la primera potencia mundial tienes que irte quitando al resto para tú ser el mejor. Exacto. Entonces no tiene mucha lógica que te consideres el país más moral, Ujú. más ético, y luego seas la primera potencia mundial. Sí. ¿Sabes? Y luego el tema de las invasiones, tema de también Oriente Medio, que hacen todo, invaden lo que les dé la gana y nunca piden responsabilidades. Vamos, nadie les pide responsabilidades. Actualmente se está viviendo este problema con Estados Unidos, y está amenazando con invadir México si no se apoya en el problema de las drogas. Sí. Pero casualmente surge cuando se encuentra uno de los yacimientos más grandes del mundo en litio en México, y lo mismo que el petróleo en otras partes, lo mismo que todo esto. Dan casualidades de que ellos empiezan a buscar, ¿no? Sí. Es como, no sé si lo sabes, no sé si allí tenéis conspiración, el tema del 11 de septiembre, el 11S, 2001 creo que fue. Sí. Que justo qué casualidad, pues cuando ya empezaron a invadir el tema de Irán, todo el petróleo, tal. Sí. Es un poco casual, ¿no? Que justo, no sé, una especie de un atentado y luego ya... Sí. Como que eso les permite ya y les dice, no sé, nos habéis hecho esto, pues ahora nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a ir y a cogeros todo, ¿sabes? Y sucede que ahorita que ya están legalizando, por ejemplo, en Estados Unidos la marihuana, ya se está legalizando cada vez más en más países, y en México está muy cercano a legalizarse. ¿Lo ves bien esto? Para mí... no sabría decirte si sí o no, porque yo realmente no consumo ningún tipo de droga, pero estoy tomando una bebida azucarada que prácticamente me hace el mismo daño, entonces... Sí, era lo que estamos hablando, lo de las empresas. Sí, pero si lo dejas al alcance de niños, si lo dejas al alcance de personas como que ya están libre, pues también me hace un poquito de ruido, ¿no? Que suceda de esta manera. Por eso te decía, si las grandes empresas como Coca-Cola, como farmacéuticas, no sé, como Michelin, que hace neumáticos, y que están contaminando muchísimo más que lo que pudiera ser el narcotráfico. Lo que pasa aquí es que se pierden vidas de una manera que no está tan bien vista por la sociedad, pero en Sierra Leona se pierden vidas buscando diamantes. En África muere tantísima gente de hambre, y ahí nadie voltea los ojos para allá, porque ahí no hay nada que explotar, ¿no? Entonces, como es México el país en donde están siempre en el ojo del huracán por ser vecino de Estados Unidos, y nosotros nos quedamos con las obras de Estados Unidos. Porque tenéis mucho potencial. México tiene todo, tiene una riqueza cultural grandísima, tenemos música, tenemos geográficamente todo. También estáis muy bien localizados. Exacto, pero pues la corrupción y todo lo que ha sucedido en nuestro país es algo de lo que opaca, pero un extranjero puede vivir cómodamente en México sin ningún problema y se va a enamorar de eso, ¿no? He conocido tantísimos extranjeros que viven de una forma que aman México, ¿no? Ahorita estoy viviendo con un argentino que él está enamorado del país y se va a regresar para allá, pero aunque contamos estas historias, aunque les hablamos de lo real que es esto,
no es un motivo para no decir que no es un buen país, que es un gran país. Al igual que España debe estar pasando por situaciones que también no desconocemos nosotros y que nosotros los vemos como perfectos, ¿no? Realmente vemos a Europa como que no pasa nada acá, no, pero... Pues no, ¿eh? En Suecia han sacado, para que te hagas una idea, tema de migración también justamente, han sacado el ejército y ya se han puesto, tanto la derecha y la izquierda, se han puesto como uno y dicho, ejército para afuera, porque en este último mes, creo, en estos 11 muertos. ¿De qué? ¿De migración? No, de gente civil, entre civiles, de pandillas, ¿cómo se dice esto? Grupos, sí. Y muchos son de menores no acompañados, y los llamamos menas, y que bueno, vienen de Oriente Medio y de diversos países que están mal, o sea, hay que decirlo todo. Entonces son países que vienen, que están en guerra, corrupción, países desestructurados, pero choca las culturas, ¿no? Que es lo que decía un poco, vamos, estoy diciendo literalmente un titular, que el tema de chocar las culturas, y pues eso, vandalismo, robos, atracos, tema de violencia, tema de arma blanca, todo este tipo de cosas. Y ¿qué pasa? Que en Europa la migración está como muy en auge, ¿sabes? No se está controlando. Entonces aquí hay debate, aquí hay polémica, ya solo por decir esto me pueden linchar, ¿no? Sí. Te pueden llamar racista por decir, oye, mira, tenemos un problema. No, pero ¿no? es que es algo que no se puede tapar, desde raza, político. Un racismo es cuando yo, por ejemplo, me viene él y le digo, no quiero hacer una entrevista contigo, ¿sabes? Sí. Simplemente porque es diferente a mí en cualquier aspecto, no solo tiene por qué ser de raza que la raza. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno, sí. Cosas que no... Y esto se vive también en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, yo una amiga, de hecho. Yo tengo un color que puede ser intermedio en México, yo no soy blanco. Ajá. Y una persona como yo puede discriminar a alguien que se ve igual solamente por ser de El Salvador, por ser de Honduras, por ser de un país que está más abajo. Porque y esto sucede, y te lo está diciendo una persona que tiene el mismo color de piel que cualquiera, ¿no? Y pasa del lado inverso también, pasa hacia nosotros. El mexicano pues no es bien querido en algunos lugares, generalmente sí es muy bien querido, pero por el simple hecho del país donde naciste es una absolutamente tontería, no debería existir. Yo creo que hay más factores, porque a mí, por ejemplo, me ha caído mal y me han hecho daño gente de mi mismo color, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, en tema a lo mejor más educación y tal, me llevo mejor, por ejemplo, con los latinos, porque son más abiertos, más espontáneos, y tengo muchísimos amigos de allí y en general, o sea, no es un problema que ni tengo ni veo, ¿sabes? Sí. Los latinos abrimos nuestro corazón. Te decía yo que para mí el español tiene un caparazón para poder integrarse. Si yo quiero ser un amigo nuevo español, si yo me siento... Claro, al final compartimos la misma lengua. Sí, y eso es muy bonito con la humanidad, ¿no? Pero ahora imagínate que si no nos entendemos a veces con el mismo idioma, ¿cómo nos vamos a entender con otro idioma que tiene otras ideologías, que tiene otros pensamientos? Pues es el mundo... Aunque debería estar abierto para todos, pues supongo que de algo debe servir el mantenernos cada quien en nuestro lugar, ¿no? Y ya si tú decides migrar, pues que aceptes las condiciones de otros países. Yo no sé cómo funciona aquí la migración, pero llegan a veces de otros países a México tratando de hacer lo mismo que en sus países. Cuando llegas a la casa de alguien y la respetas, tú llegas y preguntas si puedes tomar un vaso, si puedes hacer algo, porque no sabes de qué manera se vive en ese país. Entonces no sé, realmente no conozco nada de migración de acá. Me encantaría poder empezar a documentar esto. Yo tampoco sé mucho, o sea, sé que tenemos un problema de migración, sí. No creo que también tenemos mafias y estas cosas. O sea, no como tal en España, sino en la costa, más, no sé, barrios, cosas, pero no sé, tampoco sé cómo funciona muy bien, por eso te lo preguntaba antes de lo tuyo, porque no sé. Sí. Es que parece que no, pero en España vivimos muy bien, o sea, en el sentido de... Sí. Muy acomodados, diría yo, porque somos más o menos de clase media, yo por lo menos clase media baja, pero hemos tenido nuestra educación, hemos podido ir a la universidad, tenemos nuestra carrera. Sí que es cierto que tenemos el problema de que nos han vendido que cuando tú sales de la carrera ya vas a tener un trabajo, y no es así. No es así, porque yo ahora tengo que hacer un máster para ser profesora y luego tengo que hacer unas oposiciones para ser funcionaria, y es como que luego tampoco el sueldo te permite costearte tema piso, entonces tienes que estar viviendo con tus padres hasta X años.
¿sabes? Es como que nos han vendido una promesa y tal, pero está un poco relacionado con Estados Unidos Sí. en cuanto a vida, para Sí. que te hagas una idea. Pero el mundo realmente está en la misma situación. Nosotros también en México terminan la universidad y es muy difícil que encuentres un trabajo, porque lo primero que te piden es experiencia. Sí, y aquí igual, es como, ¿cómo voy a conseguir experiencias si no he trabajado? Sí, 5 años de experiencia y acabas de salir hace 6 meses, entonces es casi imposible y te estás preparando para salir a pelear. Por eso, si tú estás durante la universidad y ya estás encontrando una forma de por así posicionarte, pues creo que es lo que mejor se puede hacer en muchos casos, ¿no? Moverte, ¿no? Un poco, Sí. hablar, tener contactos, tener red de contactos. Es que creo que esa cámara ya dejó de grabar.